Esqueleto humano. Es el conjunto de huesos que proporciona al cuerpo humano su estructura. En los adultos está formado normalmente por 206 huesos, aunque cuando somos niños podemos tener más que 206. Esto se debe a que conforme vamos creciendo, nuestros huesos se van uniendo. El esqueleto se divide en dos partes: esqueleto axial, esqueleto apendicular. El esqueleto axial. Los huesos del esqueleto axial contribuyen a la homeostasis al proteger muchos órganos del cuerpo, como el encéfalo, la médula espinal, el corazón y los pulmones. También son importantes como sostén, depósito y provisión de calcio. Está conformado por 80 huesos, los cuales están distribuidos en el cráneo, el hueso yoides, los huesecillos auditivos, la columna vertebral y el tórax. Parte del esqueleto axial lo tenemos en los huesos del cráneo, los cuales están formados por 22 huesos. Y a su vez el cráneo se divide en neurocráneo y en viscerocráneo. El neurocráneo está conformado por 8 huesos, los cuales son el hueso frontal, el cual es un hueso plano e impar compuesto por una lámina delgada de tejido óseo ubicado en la parte anterior superior del cráneo. Luego tenemos al hueso parietal, el cual son huesos pares y planos del cráneo que forman sus paredes superior y lateral. El hueso temporal, los cuales son huesos pares que forman las caras laterales e inferiores del cráneo y parte del piso craneal. Luego tenemos el hueso occipital, el cual es un hueso impar que forma la región posterior y la mayor parte de la base del cráneo. Cabe recalcar que este hueso es el que protege al cerebelo. Luego tenemos al hueso esfenoides, el cual yace en el medio de la base del cráneo, y el hueso etmoides, que es un hueso delicado localizado en la parte anterior del piso craneal, en el lado medial de las órbitas, y tiene apariencia esponjosa. El viscerocráneo está conformado por 14 huesos. Entre ellos están los huesos lagrimales, los cuales son huesos pares ya que están conformados por dos huesos. Estos huesos son los más pequeños de la cara y son posteriores y laterales a los huesos nasales y conforman una parte medial de cada órbita. Luego tenemos a los huesos nasales. El par de huesos nasales son pequeños, planos, de forma rectangular y forman el puente de la nariz. Luego tenemos al cornete nasal inferior, el cual es un hueso par que se encuentra por debajo de los cornetes nasales medios. Los huesos palatinos son huesos pares que tienen forma de L y forman la parte posterior del paladar. Luego tenemos los huesos maxilares, que son un par de huesos que al unirse forman el maxilar superior y se ubican en la parte superior de la cara, debajo de las órbitas y ambos lados de la cavidad nasal. Luego tenemos a los huesos cigomáticos, que son un par de huesos comúnmente llamados o conocidos como pómulos. La mandíbula o maxilar inferior es el único hueso móvil del cráneo y se ubica en la parte inferior de la cara. Y por último tenemos al vómer, el cual es un hueso impar de apariencia triangular que se ubica sobre el piso de la cavidad nasal. Los huesecillos del oído están conformados por tres huesos: el martillo, el cual es el más grande de los huesos del oído; seguidamente el estribo, el cual es el más medial de los huesos del oído; y el yunque, que es el huesecillo auditivo medio. El hueso hioides no se encuentra articulado con ningún otro hueso. Por el contrario, está suspendido de la apófisis estiloides del hueso temporal, sostenido por ligamentos y músculos. Está situado en la cara anterior del cuello, entre el maxilar inferior y la laringe. También sostiene la lengua y brinda sitios de inserción a algunos músculos de la lengua, del cuello y de la faringe. Se encuentra compuesto por un cuerpo horizontal, un par de proyecciones llamadas astas menores y mayores. La columna vertebral funciona como una vara fuerte y flexible con elementos que pueden moverse. Además, rodea y protege la médula espinal, sostiene la cabeza y sirve como punto de inserción para las costillas, la cintura pelviana, los músculos de la espalda y de miembros superiores. Además, las curvas de la columna vertebral ayudan a mantener el equilibrio en posición erguida. Se encuentra conformado por vértebras, las cuales son huesos individuales apilados uno sobre otro. Por ejemplo, el cuerpo vertebral, que es la porción anterior gruesa y con forma de disco, es la parte de la vértebra que soporta el peso.
Las regiones de la columna vertebral se dividen en región cervical, torácica, lumbar, sacra y cóccygea. Las primeras vértebras son las cervicales, las cuales son 7, pero las dos primeras se diferencian de las demás. El primero es el atlas, el cual es un anillo óseo con un arco anterior, un arco posterior y grandes masas laterales. Carece de cuerpo y de apófisis espinosa. Además, sus superficies superiores, llamadas también facetas articulares, son cóncavas. Se articulan con los cóndilos occipitales del hueso occipital, formando las articulaciones atlanto-occipitales. La segunda es el axis. Esta sí tiene cuerpo vertebral. Además, tiene una apófisis en forma de estaca que se encuentra denominada apófisis odontoides. Este se proyecta hacia arriba a través de la región anterior del foramen vertebral del atlas. Por último, desde la tercera hasta la séptima vértebra cuentan con un cuerpo más pequeño, más ancho en sentido lateral. Continuando, encontramos a las vértebras torácicas, las cuales son 12. Son más grandes y fuertes que las vértebras cervicales y son identificadas fácilmente por sus facetas costales. Además, se encuentran ubicadas en la parte media de la columna vertebral, justo debajo de las cervicales y por encima de las lumbares. Siguiendo, encontramos a las vértebras lumbares, las cuales son 5 y son las más grandes y fuertes de los huesos de la columna vertebral. Se encuentra ubicada justo debajo de las torácicas en la parte baja de la espalda. Continuando, encontramos al hueso sacro, el cual es un hueso triangular formado por la unión de las 5 vértebras sacras. Además, estas comienzan a fusionarse entre los 16 y 18 años, pero el proceso está completo ya a los 30 años. Se encuentra localizado en la región posterior de la cavidad pélvica y medial a los 2 huesos de la cadera. Continuando, encontramos al coxis, el cual contiene 2 largas astas cóccígeas que se conectan con los ligamentos de las astas sacras y se encuentra ubicado al final de la columna vertebral, justo debajo del sacro. La caja torácica es más angosta en su región superior y más ancha en su región inferior. Además, se encuentra formada por el esternón, las costillas, los cartílagos costales y los huesos de las vértebras torácicas. El esternón es un hueso plano y alargado que se encuentra en la parte anterior del tórax, justo en la línea media del cuerpo, y se localiza en la región del mediastino anterior y conecta con las costillas y las clavículas. El esternón se encuentra dividido en 3 partes principales, las cuales son el manubrio, el cuerpo del esternón y el apéndice xifoides. Su principal función es la protección de los órganos vitales como el corazón y los pulmones. Continuando, encontramos a las costillas, las cuales son 12 pares de huesos que se localizan a ambos lados del esternón. Además, se extienden desde la columna vertebral hacia el frente, donde se articulan con el esternón a través del cartílago costal. Y estas se dividen en 3 tipos. Primero son las costillas verdaderas, desde el primero hasta el séptimo par, las cuales conectan directamente al manubrio y al cuerpo del esternón mediante el cartílago costal. Segundo son las costillas falsas, desde el octavo hasta el décimo par. Estas no se articulan directamente con el esternón, sino que se unen entre sí a través de un cartílago común. Y por último, las costillas flotantes, desde el 11º hasta el 12º par, que no se articulan con el esternón en absoluto, o sea, son libres en la parte anterior y solo están conectadas a las vértebras torácicas. Continuando, su principal función son de protección, soporte estructural y participan en el movimiento respiratorio. Esqueleto apendicular. Los huesos del esqueleto apendicular contribuyen a la homeostasis, ya que actúan como puntos de inserción y palanca para los músculos, lo que facilita los movimientos del cuerpo. Además, estos sostienen y protegen órganos internos, como los reproductores, y almacenan y liberan calcio. Están conformados por 126 huesos, los cuales están distribuidos en la cintura escapular, que tiene 4 huesos, extremidades superiores, con 60 huesos, cintura pélvica, 2 huesos, y extremidades inferiores, con 60 huesos. Cintura escapular. La clavícula. Son huesos planos, pares y ligeramente simétricos, con forma de S itálica. Se articulan medialmente con el esternón y lateralmente con la escápula. Presentan 2 extremos,
esternal y acromial, dos caras, superior e inferior, y dos bordes, anterior y posterior. La escápula es un hueso plano, par y asimétrico, de forma triangular. Se articula con la clavícula y con el húmero. Tiene dos caras, anterior y posterior, tres bordes, superior, medial y lateral, y tres ángulos, superior, inferior y lateral. El húmero es un hueso largo, par y asimétrico. Se articula proximalmente con la escápula y distalmente con el radio y el cúbito. Presenta una diáfisis, dos epífisis, dos caras, anterior y posterior, y tres bordes, medial, lateral y anterior. El radio es un hueso largo, par y asimétrico, situado lateralmente en el antebrazo. Se articula con el húmero, el cúbito y los huesos del carpo. Tiene una diáfisis recta, dos epífisis, dos caras y tres bordes. El cúbito es un hueso largo, par y asimétrico, situado medialmente en el antebrazo. Se articula con el húmero, el cúbito y los huesos del carpo. Tiene una diáfisis recta, dos epífisis, dos caras y tres bordes. Huesos del carpo. Son huesos cortos, pares y asimétricos. Son 8 por mano, expuestos en dos filas, proximal y distal. Se articulan con el radio, el cúbito y los metacarpianos. Tienen varias caras articulares irregulares y superficies rugosas para inserción muscular. Metacarpianos. Son huesos largos, pares y asimétricos, 5 por mano. Se articulan proximalmente con los huesos del carpo y distalmente con las falanges proximales. Presentan una base, un cuerpo y una cabeza, con tres caras y tres bordes. Falanges de la mano. Son huesos largos, pares y asimétricos. Cada dedo tiene tres, proximal, media y distal, excepto el pulgar, que solo tiene dos. Se articulan entre sí y con los metacarpianos. Tienen una base, cuerpo y cabeza, con forma aplanada y alargada. Continuando con el esqueleto pendicular, tenemos lo que son a los coxales, que son huesos planos, son pares y simétricos que tienen forma de mariposa. Esta cintura pélvica está formado por una fusión que son del ilion, del isquion y del pubis. Estos huesos se articulan con el sacro medialmente y con el fémur lateralmente. Con respecto al fémur, es un hueso largo, par y simétrico, que presenta una cabeza, cuello, diáfisis y dos epífisis. Este hueso es el más largo y resistente del cuerpo y tiene dos articulaciones, proximalmente con el coxal y distalmente con la tibia y la rótula. La rótula es un hueso sesamoideo, o sea que es un hueso pequeño que se encuentra dentro de un tendón. Este hueso es par y simétrico y presenta una forma triangular. Este se encuentra articulado con el fémur y tiene dos caras y tres bordes. Este hueso participa en la función de movimiento ya que facilita los movimientos corporales. En la pierna encontramos dos huesos, la tibia y el peroné o fíbula. Estos son huesos largos, pares y simétricos. Estos se encuentran situados en la pierna, la tibia de forma medial y el peroné de forma lateral. La tibia se encuentra articulada con el fémur, el peroné y el astrágalo. En cambio, el peroné solo se encuentra articulado con la tibia y el astrágalo. El astrágalo viene a ser un hueso del pie que se verá a continuación. Ya visto los huesos de la cintura pélvica y de la extremidad inferior, ahora veremos los huesos del pie. Estos huesos se dividen en tres partes, el tarso, metatarso y las falanges. En el caso del tarso tenemos a 7 huesos, que es el calcáneo, el astrágalo, el cuboide, el navicular y 3 cuneiformes. Estos huesos son cortos y son pares simétricos y tienen una forma irregular. Estos están articulados con el peroné, la tibia y los metatarsianos. Respecto al tarso tenemos 5 huesos, que son pares, largos y simétricos. Estos huesos se encuentran articulados proximalmente con los huesos del tarso y distalmente con las falanges. En el caso de las falanges tenemos 14 huesos, que son largos, pares y simétricos. Cada dedo consta de 3 huesos, proximal, distal y medial, excepto el hallux, que viene a ser el dedo gordo, que solo presenta 2.